Voy a hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Para poder entender un poco, voy a explicar un poco lo que había un profeta llamado Elías. ¿Cuántos han leído? El profeta Elías. A los niños siempre les enseña el profeta Elías. Una de las grandes hazañas, de los grandes milagros o desafíos que él ha tenido ha sido con los profetas de Baal, con los 400, él desafió a los 450 profetas de Baal. Y eso siempre enseña en la escuela dominical. Cayó fuego al altar que él había preparado. Él desafió a los profetas de Baal, entonces él ganó esa batalla y mataron a todos los profetas. Ese era el desafío. Elías también demostró que Dios tenía poder sobre la naturaleza. También multiplicó la harina de aquella mujer que no había que alimentarse, la harina y el aceite, en una casa cuando había sequía, cuando había mucha hambre. También resucitó al hijo de una viuda, a la viuda de Sarepta, que había muerto, pero él lo resucitó. Este Elías, no me voy a centrar en él, pero este Elías tenía un siervo llamado Eliseo. Como siempre, en los tiempos no muy lejanos en el Nuevo Testamento, tenía Pablo a Timoteo, y así sucesivamente, como en la iglesia hay jóvenes que ahora hemos visto que están subiendo poco a poco, conociendo la palabra de Dios. Tiene que haber, así como mi equipo, también le dicen la cantera, mi equipo de fútbol, que hay chicos que ahora ya juegan de 17 años, el crack mundial, ya saben de lo que estoy hablando, los que son madridistas. Tiene que haber una generación nueva que esté surgiendo tras de cada uno de nosotros. Eso es resultado de lo que uno está trabajando, de lo que la iglesia está haciendo, de lo que hay movimiento, hay vida. Se puede demostrar con esto, que hay vida. Entonces, este Elías tenía un siervo, se podía decir, un discípulo, se podía decir, o un colaborador que era menor que él. Y cuando Elías se fue llevado por el Señor, se quedó Eliseo. Este Eliseo tampoco se quedó atrás porque era un profeta de Dios. También Dios le llamó a él, hizo muchos milagros. Y voy a hablar de 4 milagros que hizo él, específicamente con una mujer. Hoy estamos hablando y estamos festejando a las mujeres, pero los hombres no se queden excluidos de esto. Vamos a ver 4 milagros de este profeta. Estos 4 milagros fue en un periodo de 12, 13 años más o menos, porque viendo lo que hizo. El primer milagro que le hizo a esta mujer es la Sunamita. La Sunamita. Ella vivía en una aldea, en un pueblo que se llamaba Sunem. Ubicándonos un poco en el Sunem, quedaba
donde habitaba Eliseo, a unos 20 kilómetros más o menos. Pero entonces Eliseo vivía en el Monte Carmelo, allá muy arriba de la montaña. Él tenía que bajar, a propósito tenía que pasar por esa aldea e ir a Samaria o a Jerusalén en aquellos tiempos. Entonces siempre pasaba él por ahí. Entonces eso era Sunem y por eso le llaman la Sunamita. Vamos a ver el primer milagro de la Sunamita. Yo cantaba cuando apareció, se hizo más famoso este nombre, la Sunamita, con una canción que sacó Montesanto. Y yo cantaba por las mañanas, a veces me ponía, yo soy la Sunamita que te dice, vive aquí. Y mi esposa me miraba raro, decía, que este es la Sunamita. O sea, después él entendió toda la letra y dijo, sí, esto, todos quisiéramos ser como la Sunamita. El primer milagro, después vamos a desarrollar, ella recibe un hijo sin pedirlo. ¿Cuántos han recibido algo de Dios sin pedirlo? Él conoce el deseo de nuestro corazón. Él conoce el deseo de nuestro corazón, pero cuando nos acercamos a Él realmente. Esto está en 2 de Reyes 4:13. Vamos a estar en ese, no se muevan de segundo libro de Reyes. Cuatro 13. Perdón, hemos leído hasta el 11 en la lectura bíblica anterior. Estamos en el 12. Entonces dijo Giezi a su criado, llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, o sea, has estado atenta con nosotros cada vez que pasaba por ese lugar. Con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio del pueblo. ¿Qué quiere decir yo habito en medio del pueblo? Esto después vamos a desarrollar. Pero el profeta le decía a su siervo, le decía, pregúntale qué quiere, qué le falta a esta mujer. Y ella dijo, no necesito nada. Y el profeta Eliseo le dijo, y ella dijo en el 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer recibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella recibió un hijo. Dice que su marido era viejo y ella no podía tener hijos. 2 milagros ahí, pero es el primer milagro que él había hecho con esta mujer. Pero después al paso del tiempo, el hijo creció. Sabemos que aquí dijo al año siguiente tuvo el hijo creció, seguramente ya corría, ya podía ir con su padre, estaba, dice, en el campo con su padre ayudándole. No eran muy pobres, esta familia tenía terrenos, el padre labraba la tierra. Él dice que estaba un día en el campo con el padre y dijo el niño, este es el segundo milagro, el niño, ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Y como todo padre, le dijo a sus siervos,
llévenle con su madre. La madre sabe lo que va a hacer, ¿no? Siempre. Pero tampoco la madre no pudo hacer, porque estaba en las manos del Señor todas estas cosas. Esto está en 2 de Reyes 4:18. La muerte del hijo de la tsunamita, o sea, murió en sus brazos el niño. ¿Cómo es eso que Dios le da un hijo y después a los años muere el hijo? En 2 de Reyes 4:18, vamos a leer otra vez. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas al mediodía y murió. Murió el niño. Pero ella no se quedó ahí, no se quedó desesperada, ella dice que preparó. ¿Dónde está? El 19. Y dijo a su padre, el 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón. ¿De qué varón? De Eliseo, como preparó en un aposento, ahí le dejó, porque era el único lugar donde podía dejarle. Y cerrado la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verlo? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. ¿Qué quiere decir esto? Que ella fue al marido y no le avisó: tu hijo ha muerto, cualquiera, y diría: nuestro hijo ha muerto, llorando. Ella fue: prepárame un criado, un asno, que voy a ir al varón de Dios. Y le dijo que hoy no es luna nueva, porque se podía ir a visitar en esos tiempos al varón de Dios, al profeta. Y ella le dijo: paz. Pero ¿qué significa eso, paz? Y dice que eso, paz para nosotros, shalom, que todo está tranquilo, que no te preocupes, que yo no estoy afligida. Ella no demostró su aflicción, que estaba tranquila. Todo va a estar bien, todo está bien. No le dijo: nuestro hijo ha muerto. Entonces ella fue el viaje, abordó el viaje cargado con provisiones. Y este viaje no era corta, 20 kilómetros o 25 kilómetros de aquí, llegando a Inca más o menos, un poco menos, a pie, andando y cargado. Y fue donde el profeta llegó al monte Carmelo, y el profeta le vio y mandó a su siervo. ¿Qué quiere esa señora, esa tsunamita? ¿Qué quiere? El siervo encontró y le dio: présteme el báculo, el bastón, por favor. Gracias. Eliseo le dijo a su siervo, a Giesi, como había generación tras él, Elías tenía a Eliseo, ahora Elías era el profeta, y el profeta Eliseo tenía también un siervo, Giesi, un aprendiz, un discípulo. Hagamos discípulos todos, enseñen a quien tengan que enseñar, que el Señor les pone. Dice que Eliseo le dio el báculo
El báculo nada más es un bastón, lo que Moisés utilizaba, un bastón. Esto significaba autoridad. En algunas religiones, en algunos lugares aún lo utilizan, pero más que todo el báculo era un apoyo para no caer, o para cuando cae pueda ser su apoyo para levantarse. El báculo es la palabra de Dios. Si tú te apoyas en la palabra de Dios, en el Evangelio, te podrás levantar. Y dice que Giezi fue con el báculo corriendo hacia el niño, y Giezi le dijo, pero es que Señor, a su señora, a Eliseo le dijo, yo oré 2 veces, hasta 3 veces, y le puse el báculo, pero no resucitó el niño, y tuvo que ir Eliseo. Eliseo dijo, tranquilo, tranquilo, yo lo resucito. Y el niño resucitado. El segundo milagro, el niño fue resucitado. El tercer milagro, segundo de Reyes 8:1, es advertida la mujer tsunamita porque iba a haber hambre en ese lugar. Y a veces eso no es un milagro, diremos tal vez algunos. (8:1). Habló Eliseo a aquella mujer y cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete, tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ella es advertida por el mismo profeta, le dijo, va a haber hambre, sal de esta tierra y vete donde tú puedas, por 7 años. Y ella alistó sus cosas, no sé cómo convenció al marido, que es fácil de convencer, muy fácil. Convenció a su marido, a su hijo, y se fue a otra ciudad, a otro lugar a vivir. No era difícil convencer al marido, pero se fue por 7 años. ¿Es un milagro o no es un milagro eso? Cuando algo Dios te advierte, dice, haces lo que quieres, pero no, hay que obedecer a Dios. Y cuando obedecemos, ahí llega el milagro, cuando obedecemos. Al otro día, siempre estos días hablamos de obediencia, Hay que obedecerle a Dios. Y así los hijos también, jóvenes, escuchen, obedezcan a sus padres. Cuando están obedeciendo a los padres, están obedeciendo a Dios. El cuarto milagro, que ya estamos terminando, recupera sus bienes al regresar. Se fue por 7 años, ¿verdad? Después de 7 años, obediente también volvió a su tierra. No se crean que los ocupas son de este tiempo solamente. Su tierra ya estaba ocupada. Unos ocupas han entrado, han sembrado su tierra, han ocupado su casa, ya estaban ahí. Segunda de Reyes 8:5. Mientras Giezi dice que estaba hablando con el rey, el siervo de Eliseo, contándole todas las cosas que había hecho Eliseo con esta mujer, y la mujer apareció ahí en esa charla con el rey. Y le preguntó en el versículo 6, y le preguntó el rey a la mujer apareció en ese sitio donde estaban hablando, y le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. El ocupa vino, seguramente ha labrado la tierra, no era solamente un trozo, sus tierras era grande.
Como vino, se fue, no había nadie en esa casa, dijo, aquí hay lugar, aquí nos quedaremos, aquí nos quedemos. Entonces, esta mujer volvió a los 7 años y quería volver a tomar su tierra, pero estaba ocupada. Y entonces el rey le reconoció porque Giezi le hablaba de ella y le encontró. El rey le dijo, todo te será devuelto. No solamente te será devuelto ahora, sino será devuelto los 7 años que no has estado, los 7 años será devuelto todo. Recuperó incluso los 7 años que no estaba viviendo ahí. Qué bueno, ¿verdad? Ese milagro que hizo con esta mujer. Pero yo me preguntaba, y algunos se preguntan tal vez, pero ¿por qué ese trato tan especial, ese trato tan diferente a los demás con esta mujer? Este profeta, ¿era su favorito? Era algo, es por lo que ella hizo. Vamos a ver por qué. Vamos a volver a 2 Reyes 4. Y hemos leído el versículo 8 al 11. Aconteció también que en un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento allí y durmió. ¿Cuál es el asunto? Hemos dicho que Eliseo vivía en el monte, allá arriba en el monte. Él venía al otro lado del pueblo, pero tenía que pasar por ese pueblo. Hay muchos caminos que pasan por un pueblo siempre, por el medio del pueblo. Sí o sí tienes que pasar por el pueblo. Ese era el camino. Eliseo con su criado pasaba allá a entregar palabra de Dios porque era un profeta. Cada vez que pasaba, dice, ella le invitaba a comer insistentemente. Bueno, se quedaba a comer y otra vez y otra vez. Pero ella dijo a su marido, hagamos mejor un aposento, una habitación pequeña con paredes bien, no que se siente en el sofá, en la sala de estar, solamente no, este hombre varón de Dios descanse y se quede a dormir. Entonces ella hizo una habitación, le convenció a su marido, que era fácil de convencer, los gastos y todo eso, dijo, sí, hagamos. Bueno, hagamos. Hicieron un aposento y dice que él, la primera vez que vino, cuando ya había el aposento, quedó a dormir allí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué hizo esta mujer de especial? ¿Por qué este trato tan preferencial con esta mujer? Porque esta mujer dio el primer lugar a la palabra de Dios. Quiso que la palabra, que el profeta, que el varón de Dios quede en su casa, no solo pase un rato. Y eso tenemos que nosotros anhelar, que no solamente un rato de emoción, vamos, cantamos, en nuestra casa hay paz, pero no, que se quede esa paz, que se quede esa palabra en nuestras casas. Que habite ahí, haga aposento en su casa, en su corazón también haga habitación, que el Señor esté todo el tiempo. No los domingos nomás, después fuera, no.
¿Qué hizo de especial esta mujer? Llevar la palabra a su casa. Que la palabra de Dios, que era el mismo profeta, la palabra de Dios, la voz de Dios, que quede en su casa. En el 4:8, aconteció también que el día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. No solo se quede la palabra de Dios en tu casa un tiempo, sino que de día y de noche meditarás en ella, dice, ¿no? Josué. Que todo el tiempo esté la palabra de Dios en nuestras casas. Saquemos lo que no y metamos lo que es palabra de Dios en nuestras casas. Segundo, ¿por qué ese trato preferencial? No dejaba que nada ni nadie influyese en su fe. Nada. Podía ver, cuando se murió el hijo, podía decir, el varón de Dios. No, yo ahora ya no creo. Me dio un hijo, ahora mi hijo se murió, ya no creo. ¿Cuántos hay así? Reciben un milagro, en la iglesia, gloria a Dios. Pero después caen, algo les pasa, dice, no, Dios ya me abandonó. No dejaba que nadie, esta mujer, que nadie ni nada influyese en su fe, ni la muerte de su hijo. Pero nosotros no tenemos hijos muertos. Muertos espiritualmente quizás. Ella no se rindió. Ella no se rindió. Algunos de nosotros, nuestros hijos, puede que estén muertos en el espíritu, espiritualmente, pero no te rindas. Al contrario, tu fe sea más todavía. Yo creo que mi hijo va a estar. Yo creo que mi hijo va a seguir al Señor como yo. Yo creo que el Señor va a tocar un día. Que nada influya tu fe. Y esta mujer no solamente lloró y dijo, mi hijo. Ella dio pasos de fe. No, ahora me levanto, voy a pedir a mi marido que me dé un asna y un siervo y voy a ir donde el profeta. Ir donde el profeta, ir a Dios. Cuando algo está pasando con tu hijo, cuando algo está pasando en el entorno, cuando algo está pasando en tu trabajo, esta mujer no fue al marido solamente a llorarle, ella se amargó, sino ella fue al profeta, que en estos tiempos sería ir al Señor, al Señor. Él es quien puede solucionar nuestros problemas, nuestras cosas. Él es quien nos puede escuchar. Amén. 4:18 al 23. Ahí hemos relatado ya. El niño creció, pero aconteció el día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Dijo, ay, mi cabeza. Y el padre le dijo, ve, mándale con su madre. Y el niño en las rodillas de su madre murió. Y ella entonces subió y puso sobre la cama del varón y cerrando la puerta se salió. Le dejó en la habitación que había preparado para el varón, ahí en la cama, cerró la puerta, ella fue a solucionar las cosas con Dios. Su hijo estaba muerto ahí, ella no fue llorando, sino voy a ir a los pies, al Monte Carmelo. Ahí no importa la distancia, eran 26 kilómetros más o menos de distancia que tenía que recorrer con la asna, con el siervo, ella andando tal vez encima, pero tenía que andar.
Les pregunto a los padres, si tu hijo estaría a las 3 de la mañana o a las 4, donde el sueño está más dulce, se pone mal, dice, mamá, papá, ¿tú te levantarías? O dijo, nada, que tengo que dormir, no. ¿Se levantaría? Hermana, ¿tú te levantarías a las 3 de la mañana? Que tu hijo te dice, necesito ir a la universidad, que necesito unos muchos miles de euros para entrar. ¿Tú trabajarías mucho más para darle a ese hijo? Amén, ¿verdad? Si tu hijo diría, todos me han abandonado, estoy herido, todos, tú irías, está abandonado allá lejos. Tú cogerías un taxi, no importa, buscarías la manera de encontrarle. ¿Lo harías? Hay muchos padres que han perdido, se ve en las noticias, están desaparecidos 4, 3 años, aún tienen la esperanza de buscar, de buscar. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, eso que harías tú es muy bueno. La hermana dijo, sí, yo a las 3 de la mañana, no importa a qué hora, a mi hijo yo le llevaría al hospital. Somos buenos, ¿verdad? Pero tengo una mala noticia para usted. La palabra de Dios dice que nosotros, siendo malos, la hermana dijo, sí, yo lo haría, pero es buena, sí. Pero la palabra de Dios dice que es mala. Que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, porque bueno no hay ni uno. Damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor. O sea, quiero decir con esto, ¿dónde vas a correr primero? ¿A tu padre? ¿A tu tío? ¿A tu tía? ¿A tu amigo? ¿Dónde? Porque todos somos malos, aunque hacemos buenas cosas. A Dios. Hace unas semanas venía unos jóvenes aquí, llorando, que estaban muy mal. Vinieron a los pies de Dios, muy bien. Pero hay que seguir yendo, hay que seguir creciendo, dando pasos de fe. Porque no solo con una vez te acercas a Dios y ya está todo solucionado, no. Vaya a Dios, acérquese a Dios. Como esta mujer se acercó, no importa el sacrificio, no importa los kilómetros que tengo que hacer, no importa. Pero esta mujer fue decidida a ir a los pies del profeta. ¿Y qué recibió? Como hemos hablado, el Giesi fue, primero el profeta le mandó, como siempre hace Eliseo. Primero le manda al siervo, ¿no? Ahí en la historia está. Le manda al siervo. Y el que quería ser sanado de la lepra, le dice, no, yo quiero ver al profeta, no a ti. En este caso igual hace esa prueba. Manda a Giesi para que él pueda orar, para que pueda vivir otra vez el joven el hijo de la tsunamita. Pero al final tuvo que ir el Señor, el profeta. Cuando tú te acercas al Señor, no manda solamente los ángeles, sino Él está ahí en persona. Él está ahí. Su Espíritu Santo te está ministrando.
ella fue, cuando murió, fue al marido y le dijo, ¿sucede algo? ¿Por qué vas a donde el profeta? Le dice el marido a esta mujer. Ella no le dijo, ha muerto nuestro hijo, no, no, no. Y ella solo en el versículo 23, 4:23 le dice, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Ella respondió, paz. Ella estaba tranquila. Paz que significa muchas cosas. Yo sé lo que hago. Tranquilo, no te preocupes, todo estará bien. Alguno diría, todo está chévere. Dile a tu hermano, todo va a estar bien. Tranquilo. No te preocupes. No le dijo al marido, oh, estoy llorando. Le dijo, paz. Qué tranquilidad esta mujer, ¿verdad? En el versículo 26, ya llegó al lugar. Te ruego que vayas ahora corriendo y recibas y le digas, le dice a Giezi, ¿te va bien? Le dice, ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? Le dice, y ella dijo, bien. Ella ya había llegado donde el siervo y le dice, ¿te va bien? Cuando alguien recibe a alguien de sorpresa, le dices, ¿cómo está? O te sorprendes y dices, algo pasa, por eso ha venido. Y él le dice, ¿te va bien? ¿Va bien a tu marido? ¿Va bien tu hijo? Y ella dice, bien. En ningún momento se desespera. Hoy que es Día de la Mujer, no te desesperes, mujer. Sigue clamando por tu hijo. Sigue clamando por todo lo que tú anhelas. Todo está bien. El tercero, ella fue obediente a la palabra del profeta. Ya hemos leído en el capítulo 8. El profeta le dijo, habrá hambre durante 7 años. Sal de esta tierra y busca un lugar donde puedas habitar. Cuando el Señor ordena, hay que obedecer. Y a algunos hijos les voy a decir, cuando el padre ordena, también hay que obedecer. Depende qué es la orden también, ¿no? ¿Verdad? Cuando son las órdenes de parte de Dios, hay que obedecerlas. Hay que obedecerles. Ella fue obediente. No preguntó, pero mi casa, ¿cómo voy a dejar? Por 7 años, no, imposible. Mi marido tiene su tierra ahí trabajando. No, el Señor dijo, habrá hambre por 7 años aquí, vete. Y ella fue. ¿Por qué ese trato tan preferencial con esta mujer? Porque ella llevó la palabra a su casa, no dejaba que nada influyese en su fe y fue obediente a la palabra. Y último, daba pasos de fe. Es importante dar pasos de fe. ¿Cuántos años estás aquí en la iglesia? ¿Cuántos años estás tú conociendo la palabra? Tienes que dar pasos de fe. Más, cada día más, cada día más. No vemos a nuestros niños, hace 4 años estaban en infantil, ahora han pasado los 4 años, ya no están en infantil, están en tercero o cuarto de primaria. Van a pasar otros 5 años, van a estar en la ESO, van a pasar otros añitos más, van a estar en bachiller y otros más. La vida es así, siempre pasos arriba.
hay que desarrollar, hay que crecer dentro de la iglesia. Ella daba pasos de fe. No se quedó con el milagro, mi hijo ya está resucitado, ya. El profeta le dijo, vete a tu tierra, ya tenía su hijo, ya eran 3, ya no eran 2. Con 2 es fácil moverse, pero con 3 tenía que irse a otra tierra a habitar, a vivir como extranjero. Ella fue obediente, sí, me voy. Dar pasos de fe. En el 8:3 ella da un paso de fe. Cuando volvió, no dijo, yo estoy tranquilo allá, volvió a su tierra. 8:3. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, después de los filisteos, de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Volvió para recuperar sus tierras. ¿Y qué pasó cuando volvió a implorar al rey? Ella ni siquiera tuvo que implorar, decirle, por favor, reycito mío, haz que me devuelva mi tierra. Dice que Giezi estaba hablando con el rey, aquí dice en el versículo 4, y había el rey hablando con Giezi, criado del varón de Dios, el criado, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y el rey, y preguntando el rey a la mujer, ellas se lo contó. Entonces el rey ordenó a su oficial, al cual dijo, hazle volver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ella no se quedó ahí. Daba pasos de fe. No se acomodó a su realidad. No te acomodes a tu realidad. Hoy ya he conseguido lo que quiero. Siga dando pasos de fe. No estoy hablando en lo material, también esto repercute, pero en lo espiritual es mejor dar pasos de fe. Crece, sé cada día mejor. Ayer ya pasó, hoy es otro día. La tsunamita vuelve a su tierra. Le devuelve sus tierras. ¿Por qué ese trato tan preferencial? Ya tenemos los 4 puntos. Ella prefirió la palabra en su casa. No dejaba que nadie influyese en su fe. Fue obediente a la palabra. Y siempre daba pasos de fe. No se acomodaba a su realidad. Dígase en su interior, yo también quiero ese trato. No soy la tsunamita, pero quiero tener ese corazón. Somos hijos de Dios. Pero ¿qué tienes que hacer qué tengo que hacer yo para tener ese trato? No es un trato preferencial, sino es un trato de Dios contigo, porque tú haces lo que el Señor dice. Lleve la palabra de Dios a su casa. Siempre la palabra de Dios que esté en nuestra casa. Y no permita que nada ni nadie influya en su fe. Yo he conocido a lo largo de mi caminar muchos que han sido movidos su fe por corrientes y ahora creen en otras cosas. Sea obediente a la palabra para tener ese trato preferencial, ese trato exquisito de Dios. Obedezca a la palabra.
dé pasos de fe. No solo a las mujeres, esta era la tsunamita, era una mujer obediente, que daba pasos de fe, creyéndole al Señor. Hoy es un día especial para las mujeres. Y cuando leía el Proverbios 31, de esta mujer que habla en Proverbios 31, mujer virtuosa, habla de todas estas cosas. Ella no tenía miedo, dice, de lo que venía, del porvenir. No voy a leer todo el Proverbios 31, pero dice, sea usted una mujer como esta mujer de Proverbios 31. Y los maridos, seamos esos maridos como habla Efesios 5. A partir del 25 léalo. De para atrás a veces cogen los varones para... ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? Sujétate a mí. Pero a partir del 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Esta palabra que quede en mi corazón, porque yo quiero ese trato con el Señor. Y recordándome todo lo que en mi vida el Señor ha estado tratando, apenas me quedo en el punto 1, que el Señor, sin haberlo pedido, muchas cosas me ha dado. Por simplemente ser fiel en lo poco. Sea fiel. Sea fiel a la palabra también. Permanezca en su palabra. Así como hemos cantado esta alabanza, quiero me lleves más adentro, decía el texto. ¿Me lo puedes poner la letra de esta canción? Desde el principio, a ver. Esta mujer decía seguramente en su corazón, ese momento, qué hermoso es ese momento, cuando el profeta pasaba por su casa y se quedaba solamente a comer, era un momento. Pero ella deseaba en su corazón que él se quedara para siempre, se quedara ahí a dormir, hizo aposento, hizo un altar en todo. Entendiéndolo bien. No solo deseaba que el profeta siempre pasara por ahí. No deseemos solamente que la palabra pase como un viento por nuestra casa, sino que hagamos un altar en nuestra casa. Amén. Bendiciones, valientes mujeres que luchan, que no se quedan ahí, que luchan por sus hijos, que luchan por su familia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que esta palabra quede en nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga.